¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy traemos la historia de un personaje que controlaba el área de Guaynabo. Su destreza con el motor y las armas le ganaron el alias de Matojo el Huileador. Pero un día sintió un ruido en su casa y salió disparando, pensando que eran sus enemigos, y cometió el error de su vida, asesinando a un niño en el patio de su casa al confundirlo. Desde ese día, el pueblo decidió cazarlo y las autoridades no descansaron hasta capturarlo. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por este bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Matojo y el crimen que lo llevó al fracaso. Josea Concepción Guerra, alias Matojo, le fue otorgada una sentencia de 159 años tras las rejas por el homicidio a un niño de 13 años, aunque él aseguró todo el tiempo que era inocente. Una y otra vez repetía no haber dado de baja a Eliezer Encarnación Alicea, un niño de 13 años, quien jugaba mientras fue vilmente asesinado en Bayamón en el 2008. Durante su juicio, expresó que no aceptaría ni un solo día de cárcel, porque aseguraba que no había cometido tan cruel delito. Miró a la madre del niño y le recalcó no haber asesinado al niño de 13 años. Dijo que no tenía que pedirle perdón a la familia, porque él no era culpable de lo que había sucedido. Matojo expresó que lo usaron como conejillo de India para imponer una justicia injusta ante los ojos del pueblo puertorriqueño. Sin embargo, el juez José Ramírez Yu, quien ejercía sus funciones en el Tribunal de Bayamón, dijo que la sentencia que se realizó fue justa y con muchas pruebas. Se le aplicó una sentencia conforme a la ley de violación de armas y homicidios. Matojo fue llevado a prisión con una sentencia de 159 años por violar la ley de armas del año 2009, aunque su abogado defensor, la señora Mayra López Mulero, trató de que se revisara nuevamente el caso. No le fue otorgado lo solicitado, ya que la justicia la repudiaban, más porque Matojo era el líder de una banda. Su abogado expresó ante la justicia que el verdadero criminal estaba en las calles suelto, haciendo de las suyas, y que ellos encerraban al hombre equivocado, y solo porque era líder de una banda de narcotraficantes, pero que su cliente no había cometido el crimen contra el niño de 13 años. Aunque la madre del niño, Eliezer Encarnación Alicea, la señora Magali Alicea, expresó estar conforme con la sentencia aplicada a Matojo, ya que según las pruebas lo implicaban completamente. El fiscal no tenía dudas de que Matojo fuera quien asesinara con un disparo al niño, pero la abogada de Matojo exigía justicia, ya que consideraba que él, que realmente cometió el crimen, estaba suelto en las calles. Fugitivos enfrentarían más cargos. Matojo, de 28 años, y el Gordo, de 32, fueron llevados a prisión mientras se encontraban en una casa en la calle Pomarrosa, urbanización Las Palmas de Cerro Gordo, Vega Alta. Ambos se encontraban huyendo de la policía. Tras 2 crímenes realizados a 2 menores, fueron finalmente apresados por los federales. Tras el arresto de Matojo, lo hirieron en un glúteo, ya que trató de escapar atropellando a uno de los policías durante el apresamiento. Fue llevado a un centro médico con mucha seguridad policial para que no se volviera a escapar. Contra el Gordo había una orden de arresto por el homicidio de un joven llamado Orvin Rondón de Guaynabo, y se le impuso una fianza de $27.5 millones. Sin embargo, a Matojo se le acusa de ser el autor intelectual del crimen, ya que quería vengarse de un enemigo, Miguel A. Díaz Rivera, alias Bolo, un peligroso narcotraficante. El Bolo estaba huyéndole a la justicia desde el 2004, ya que incumplió una probatoria y tenía una sentencia de 14 años, ya que había violado la ley de armas y de narcotráfico. Se consideraba sospechoso del acto criminal que se cometió contra el niño Eliezer, de 13 años, en el 2008 en Bayamón. Al ser allanadas las casas donde vivían el Gordo
y Matojo fueron encontrados algunas armas de fuego, calibre 45, muchísimas municiones, 10 cargadores y envases usados para guardar cocaína. Además, una máquina con la que se contaba dinero y unos $5,771 en efectivo. La guagua Ford sería confiscada. En la sección 705 fue llevado Ortiz a Ponte, una prisión en Bayamón, con una orden que indicaba el homicidio del menor. Además, añadieron desacato y portar armas ilegales. Matojo en su juicio tuvo un testigo clave en su contra, apoyado por el gobierno. Se trata de Jonathan Machuca Rosario, quien testificó en contra de Matojo, o sea, un chota. El crimen del joven de 13 años ocurrió el 17 de diciembre del 2008 en la urbanización Bosque Las Palmas, Bayamón. El niño se encontraba jugando a las escondidas y fue impactado con un disparo que supuestamente y alegadamente lo hizo Matojo. Según el juez, Matojo le había confesado a alguien en la cárcel cómo él había asesinado al niño. Según el testigo, se hizo amigo de Matojo en el 2010. Matojo era el que controlaba el punto de drogas en esa época y todos los celulares que había adentro de la cárcel, según el testigo, eran de Matojo. Se confesaba ante los Nietas, una organización que defendía el derecho de los presos. Según el testigo, Matojo confesó que ese día estaba endecando cocaína. Endecando significa preparar drogas. Y escuchó que alguien gritó, "Cógelo, cógelo", y salió afuera disparando como loco, pero no sabía que era un niño. Por lo que cuando vio que el niño cayó con un disparo en el pecho, los nervios lo atormentaron y decidió huir. De acuerdo a lo que la justicia entendió, fue que Matojo, al escuchar las voces en el patio, pensó que eran sus enemigos, por lo que Matojo disparó sin antes ver quién estaba afuera. La abogada de Matojo dijo que el testigo decía todo eso por los beneficios que le estaba proveyendo el gobierno, y le restó mérito, ya que indicó que no habían pruebas que implicaran a su cliente. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin